Hola a todos. Como no hemos podido dedicar más tiempo en clase a ver algunas opciones de Motion que quiero que conozcáis, os he preparado este vídeo tutorial para enseñaros cómo hacer un Motion Tracking. Bueno, como veis, he creado un proyecto Motion Tracking. En este caso ha sido en calidad 4K. Es importante que el vídeo para hacer Motion Tracking venga a la máxima calidad posible. Cuanta más calidad, pues más fácil será hacer el seguimiento, ya que para hacerlo necesitamos unos puntos de traqueo, unos puntos de control que es fundamental que tengan mucha definición. Cuanto más definición tengan, pues será mucho más fácil hacer el tracking. Si hay zonas de desenfoque o elementos poco definidos, sobre todo por contraste, pues será muy complicado. Como veis, he creado dos grupos, como ya hemos hablado. El primer grupo sería el gráfico competidores. Por cierto, es de un original que había hecho, así que le voy a quitar el término copia. Y contiene pues una bandera de país. Ahí veis un poco el gráfico en consiste. Una línea, que ya sabemos cómo crearla con punta de flecha. Un rectángulo, ocurre lo mismo. Vamos a quitar aquí los términos copia porque eran del archivo original. Y así que los dejo así. Entonces, y luego tengo pues un texto sobre el rectángulo, pues con el nombre del competidor. ¿Qué ocurre? Como ya hemos visto en las opciones de Motion, no he colocado en los gráficos simplemente normal que se genere de golpe, sino que he hecho una animación, ¿vale? He hecho una animación de rectángulo y de flecha, es decir, que cuando se forma el rectángulo, utilizando la generación de trazado que hemos visto, le he hecho una animación para que tenga un poco más de movimiento y sea un poco más bonito la incorporación del gráfico. Luego simplemente pues he puesto el nombre del competidor, he puesto su número y la bandera al país que pertenece. ¿Vale? Hasta ahí todo está claro. Si elegimos el grupo, lo movemos en su totalidad. Si eligiéramos alguno de los elementos, podríamos pues ubicar la bandera un poco más abajo. Por supuesto, cambiar color de línea, como hemos visto en clase, ¿vale? Y de texto y de rectángulo, por supuesto, eso se puede hacer. Pero bueno, vamos a lo que nos afecta, que sería la generación de un gráfico que sigue. En este caso vamos a utilizar este globo principal, podría ser cualquier otro, ¿vale? De hecho, se puede hacer gráfico más pequeño y seguir este o alguno de estos, pero vamos a seguir el principal porque, bueno, para el ejemplo nos viene mucho más a mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un seguimiento de este elemento, ¿vale? Que lo va a realizar Motion, y luego le vamos a hacer que el gráfico siga esa animación para que se mueva a la vez que el elemento, ¿vale? Entonces simplemente conviene que colocarlo más o menos, ¿vale? Más o menos en la ubicación que tendría de origen de partida, ¿vale? Significa que tenemos que colocarlo más o menos. Luego ya veremos que esto se puede variar, ¿vale? Y entonces tenemos que ir al vídeo en sí mismo, y como ya hemos visto, vamos a la biblioteca, elegimos comportamientos y hay una familia que se llama, ayer vimos animación básica. En clase hoy utilizamos la familia seguimiento de la animación. Aquí tenemos los dos comportamientos que vamos a usar, que son el analizar animación y el seguir movimiento. Analizar animación es la que le aplicaremos al vídeo, y seguir movimiento es la que le aplicaremos al gráfico, texto o el elemento que sea, u otro vídeo. En este caso vamos a soltar analizar animación sobre el vídeo, y por supuesto desplegamos el inspector y vemos sus características. Por defecto, cuando le damos a analizar animación, nos sale un punto de traqueo. Ese ese círculo con la cruceta es el punto de traqueo. Si nos acercamos al elemento, vemos que nos da una visión ampliada, ¿vale? Del mismo. Hombre, puede ser un punto, ¿no? Pero tiene que ser un punto que no desaparezca. Por ejemplo, este punto estaría muy bien, pero ¿qué ocurre? Que ese punto es un fogonazo del globo y seguramente tienda a desaparecer. Entonces simplemente vamos a darle un punto de traqueo un poco más obvio, como ese, ¿vale? Nos puede valer. Vamos a coger y vamos a añadir otro punto de track, porque bueno, nos viene bien tener dos. Podemos elegir, por ejemplo, un borde definido, nos puede valer, ¿vale? Un borde definido. Le decimos que nos fijamos en la ampliación,
¿vale? Y le tenemos y bueno, vamos a probar, podemos probar. Si vemos que no nos funciona, podemos elegir otros puntos de traqueo. Y solo nos queda decir que analice. Por supuesto, podemos hacerla de atrás a adelante o delante a atrás. En este caso voy a dejar su orden normal. Vemos que tenemos los dos puntos de track ahí definidos. Podemos también crear más puntos de track y darle más opciones. En este caso seguramente no sea suficiente. Le damos al rastreador, perdona, deshago, no, le damos a analizar el movimiento con la cabeza lectora en el comienzo y comienza el análisis. Vemos cómo aquí nos da una evolución, vemos que el elemento se va moviendo y los puntos de track siguen, veis que cada uno tiene su color, siguen al elemento vídeo. Le dejamos que trabaje. Recordemos que esto puede llevar más o menos tiempo en función de si es más o menos complejo o tiene más o menos puntos de traqueo, o también a veces el elemento también se mueve en perspectiva, entonces puede tener diferentes variaciones, en cuyo caso pues puede tardar. O sea, no hay que tener prisa, porque cuanto más limpio sea el track, mejor va a ser el seguimiento del gráfico. Entonces simplemente nos queda esperar unos segundos y dejar que Motion trabaje. En este caso el gráfico, el proyecto le he dado una duración de 15 segundos, ¿vale? Porque tenemos vídeo suficiente para que no fuera algo tan corto, pero seguramente pues no necesitaríamos que fuera tan largo. Vale, pero en este caso vamos a dejarle que haga totalmente, ya lleva más de la mitad. Bueno, y mientras tanto, pues eso, ver que este behavior, ¿vale? Comportamiento está en su propia columna. Ya dijimos que tenemos la columna propiedades, que nos servía para colocar en ejes, o sea, en posiciones, el elemento y hacer su giro, tamaño, rotación, opacidad y demás. Y luego tendríamos una columna propia para los comportamientos, como tenemos una columna propia para los filtros y una columna propia para los controles básicos de figura, o en este caso de vídeo, o de comportamiento, porque es el caso que estamos trabajando. Bueno, está a punto ya de terminar. En cuanto que termine, si no nos da ningún error, es decir, no se para, ¿vale? Significa que todo se está produciendo correctamente, con lo cual en este caso pues parece que lo está haciendo muy limpio. Ahí ha perdido, vemos que ha perdido el traqueo. ¿Por qué ha perdido el traqueo? Porque evidentemente el vídeo se ha reducido mucho de tamaño y los elementos utilizados, ¿vale? Este elemento utilizado ha desaparecido porque el cubo ha girado, ¿vale? Ha girado. Entonces, si vamos hacia atrás, vemos que ahí iba bien, vemos que lo ha podido seguir, pero llega un momento en que lo ha perdido. Vale, llega un momento en que lo ha perdido. De cualquier manera, vamos a hacer una prueba a ver cómo queda, y si hay que variarlo, pues ahora vemos cómo analizarlo de nuevo. Entonces simplemente cogemos el gráfico, ¿vale? Lo colocamos en su punto, vemos que va a estar ahí, ¿vale? Va a estar ahí, lo vamos a ubicar en su posición más o menos máxima, que podría ser por ahí, luego se puede ubicar, ¿vale? Y simplemente cogemos y le vamos a la biblioteca y le asignamos un comportamiento que es seguir movimiento a todo el gráfico, ¿de acuerdo? A todo el gráfico. Vamos al inspector, desplegamos y nos ha detectado ya directamente. Como no hay muchos más, podríamos tener más análisis de movimiento, pero como solo tenemos uno, directamente no lo aplican. Pero si hubiera más, simplemente lo que tenemos que hacer es coger y arrastrar ahí el análisis, ¿de acuerdo? El origen. Desde ese momento, lo que tiene que hacer el gráfico es seguir al elemento, ¿vale? Seguir al elemento, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos variarle. Estamos viendo que vale, aparece ahí. Incluso podemos acercarlo más, vale. En ese caso vamos a soltarlo, vamos a darle play, el gráfico aparece, nos sigue el elemento y desaparece. ¿Qué ocurre? En este caso, el análisis de track está aquí. Nos vale, ¿por qué? Porque el gráfico,
no se mantiene suficiente tiempo para que se vea nuestro error de traqueo, que se produce cuando esta cara ya no se ve suficientemente. De cualquier manera, si nosotros queremos alargar el gráfico, alargamos el gráfico y vemos que a lo mejor llegaría un momento en que empezaría, ahí tenemos que se produce el error. ¿Por qué? Porque hemos perdido el punto de track. Es decir, nuestra máxima, en este caso nuestra máxima aplicación del traqueo sería ahí, salvo que volviéramos a realizarlo. Entonces es tan fácil como acortarlo y dejarlo ahí. Yo me viene bien porque yo lo quería ir cambiando a diferentes elementos, ¿no? Entonces a mí me viene bien porque lo dejamos ahí y le sigue. Quizá lo movería un poquito a la izquierda, aunque no está del todo incorrecto. Y entonces, por ejemplo, ahora podría haber un segundo seguimiento, ¿no? Un segundo seguimiento. Entonces podríamos hacer aquí un gráfico. Este le podríamos duplicar. Vale, ya tenemos el gráfico copia. Aquí le ponemos competidores -2, ¿de acuerdo? Lo único que sería es, habría que cambiar la bandera. Vamos a dejar la bandera para que no nos complique, ¿vale? Lo que sí vamos a cambiar es vamos a ver, copia un momentito primero, vamos a coger el gráfico 2, vale, que es este, vale, le vamos a poner ahí, vale, gráfico 2, y lo único que vamos a hacer es, aquí, no se va a llamar John William, sino se va a llamar Roger Vadim. Y es el 322, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ya tenemos el gráfico 2 que le podemos mover a nuestro antojo, ¿vale? En este caso yo lo que haría, habría que cambiarle de posición, ¿vale? Porque es muy grande, no podemos estar por ahí, vale, vamos a seguir este elemento. Perfecto. Entonces lo que hacemos es, abrimos un segundo comportamiento, biblioteca, ¿vale? Y le decimos que analiza animación. De nuevo decimos de cuál, de qué vídeo, del nuevo. Le decimos que ya nos da analizar animación 1. Vale, vamos a inspector y cogemos el primer punto de traqueo que tiene que estar por aquí en algún sitio. Que tiene que estar en un sitio que no veo. Aquí, ya lo he localizado. Y vamos aquí. Vamos a darle aquí un elemento gráfico. Le vamos a analizar un segundo punto de traqueo. Y vamos a dar otro elemento, otra cruz, otro punto. Le damos aquí, Perdón, está mal lo que he hecho porque tenía que abrir el primer elemento, pero si está bien, así veis lo que no debéis hacer. Y vamos aquí y vale, colocamos al principio la cabeza lectora, le damos a analizar un movimiento y comienza el traqueo. Aquí es importante que se mantenga porque nuestro gráfico ya no va a entrar al principio, sino va a entrar a partir de aquí. Podríamos haber hecho el tracking a partir de aquí, vale, pero quiero ver si aguanta. Ese es el otro gráfico que está perfectamente sincronizado y le dejamos que trabaje. De nuevo nos va a llevar unos segundos, así que vamos a esperar a que se produzca aprovecho de nuevo este tiempo muerto para resaltar que cuando he colocado el punto de traqueo, ¿vale? Cuando me pongo encima aquí tengo un cuadro de ampliación que me permite ajustar mejor el punto de rastreo. Y sobre todo hay que buscar elementos de contraste. Vemos que como el elemento es más pequeño en imagen, ¿vale? Vemos que el punto de seguimiento tiene algo de peor calidad. Por eso es muy importante que si esto fuera un plano pues HD de baja, o sea un 720 o incluso un SD, pues seguramente tenía muchos problemas para hacer un traqueo. Por eso para hacer cualquier tipo de efecto tenemos que utilizar un plano con la máxima calidad posible. Si no tenemos un plano con la máxima calidad posible, mejor un 4x2 o un 444 si estamos trabajando en HD o en 4K, porque de esa manera se facilitará en gran medida el seguimiento, ¿no? Bueno, vemos aquí que tenemos los dos seguimientos y bueno, que está realizando su trabajo. El procesador de momento parece que sigue, vemos que ha entrado el gráfico convenientemente en su sitio y seguramente habrá que ubicar un poco su posición porque lo hice un poco a ojo y vemos que se mete un poco en la cesta del globo cuando
cuando se mueve, pero bueno, yo creo que puede ser bastante correcto. En la zona de tracking que estamos realizando vemos que está empezando a perder el punto, no demasiado, ¿vale? Vemos que empieza a tener problemas de seguimiento, lo tenemos claro, ¿vale? Seguramente a lo mejor habría que intentar buscar otro punto con más contraste, como puede ser este, porque aquí vemos que los colores son los mismos, vemos que está perdiendo el track, no demasiado, pero sí lo está perdiendo. Intenta ubicarlo, veis que lo reubica porque ve que tiene problemas. Pero bueno, seguramente para hacer el seguimiento nos valga, ¿no? Porque el gráfico se va a mover un poquito, pero va a ser prácticamente unos pocos píxeles, y seguramente a nivel de seguimiento de efecto nos pueda valer. O sea, con lo cual parece que el objetivo se ha conseguido, porque además vemos que el gráfico ya a esa altura había desaparecido. En fin, entonces, bueno, vemos como la herramienta analizar la animación y seguir movimiento nos permitirían pues hacer un tracking de cualquier elemento. Esto, si nos damos cuenta, se está utilizando pues en muchas series de televisión, en muchos anuncios, en muchos videoclips, es decir, porque vemos que un texto se asocia a un elemento gráfico, o a veces vemos en unos títulos de crédito como un texto se queda asociado pues a una zona, a un muro del plano, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas se utilizan o se hacen de la misma manera. Bueno, parece que está acabando el tracking. Vamos a ver cómo ha funcionado el tema. Vale, ya todo se ha realizado. Entonces vamos al gráfico. El gráfico este tenía un movimiento. Ese movimiento nos lo tenemos que cargar, ¿de acuerdo? Y tenemos que atacar con el seguir movimiento para el gráfico 2. Vale, y este seguir movimiento, vamos al inspector, es este, tiene que ser este, no el de antes, ¿vale? Porque entonces seguirá al otro elemento, ¿vale? Entonces ya vemos que hay ahí, ¿vale? Vemos que hay ahí, entonces vemos que está, evidentemente el gráfico 2, su ubicación no puede ser esa, tiene que ser esa. No me preocupa que entre fuera, bueno, podríamos variarlo, pero no me preocupa que entre fuera. No me preocupa que entre fuera, entra un poco justo. Vale, vamos a aprovechar, vamos a ampliar un poquito esto, que tenemos un vídeo con muchísima calidad y me puedo mover por él y puedo ajustar que caiga más centrado, ¿vale? Bien, la cosa está por ahí, y entonces vamos a ver ahora los dos vídeos en continuidad, a ver cómo ha quedado el asunto. Si todo marcha bien, pues habremos triunfado. El primero entra bien, sale, el segundo entra bien y sale. Bien, todo correcto. Podríamos realizar seguimientos a otros elementos más complicados, ¿vale? Podríamos también trabajar el tamaño del gráfico, ¿de acuerdo? O sea que, por ejemplo, este gráfico podía ser más pequeño, el gráfico 2, podía tener un tamaño más pequeño. Podría tener un tamaño más pequeño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está más lejos. Pero se trata de que se vea bien. ¿Vale? Bueno, se ha deformado, con lo cual no me vale. Excuse me, please. Que decía que eso ya es otra cosa. Con Shift, recordar con Shift para que no se deforme. Vale, a lo mejor no tan grande como el otro, pero seguramente tampoco tan pequeño como lo hemos dejado. Vamos a ver cómo queda. Bien. Muy bien, ha quedado muy bien. Por supuesto, ya solo nos quedaría exportar el vídeo y nada, y estaría todo realizado. Así que recordemos que lo que hemos hecho, vamos a hacer una recapitulación final. Hemos traído un vídeo, competición globos, vale, competición globos, perdón.
competición globos, que es un vídeo de alta calidad al que hemos realizado dos análisis de animación, ¿vale? Sobre diferentes elementos que aparecen, ¿vale? Luego hemos cogido un gráfico base que iremos variando en función de los competidores. Hemos definido un movimiento de trazo para que no aparezca de golpe, sino que aparezca progresivamente formándose el rectángulo y la flecha. Y por último lo que hemos hecho ha sido aplicar el behavior, el comportamiento, seguir movimiento generado por cada análisis de animación a cada uno de ellos para obtener este resultado final que veis en pantalla. Por supuesto, como hemos dicho, se facilita mucho la tarea con un vídeo de alta calidad. Cuanto más alta calidad tenga el vídeo, pues más fácil será hacer los seguimientos. Como hemos dicho, podríamos hacer el seguimiento de todos los elementos y bueno, espero que os haya servido para entender cómo funciona la animación, el motion tracking, el seguimiento de una animación o de un movimiento de un elemento sobre un vídeo.